Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Roberto Vilanova, con quien tuve el gusto de compartir momentos claves en este país, cuando él fue presidente de ANEP y yo fui comisionado presidencial para la modernización del Estado. Eran momentos propicios para hacer muchas de las cosas que no se hicieron o se hicieron mal, y ahorita estamos pagando el precio. He creído que es un momento interesante de invitarlo a él, porque él conoce muy de cerca los problemas estructurales del país. Bienvenido, Roberto. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí, por supuesto, con toda la teleaudiencia, y aquí estamos para ver qué podemos hablar, qué podemos discutir, y sobre todo para poder colaborar en dar luz, porque creo que el momento en que está viviendo el país es un momento realmente difícil, que necesita de que todos participemos, de que todos opinemos, y que sobre todo ayudemos para que las cosas se vayan facilitando y no emproblemando más, que es en el camino en que vamos. Mira, yo partiendo de la base, y esta es una opinión muy personal, de la ilegitimidad de este gobierno. Estoy diciendo ilegitimidad, no ilegalidad. Porque, como tú sabes, este gobierno fue electo por un diferencial de 6,000 votos, a donde no quisieron abrir las urnas, y en esta última elección abrieron únicamente las de San Salvador y salió un diferencial de 20 y pico mil votos. Te puedes imaginar tú si se hubieran abierto las urnas en esa elección. Otra cosa que me da, no sé si darme risa o darme cólera, es ver al flamante director de comunicaciones de Casa Presidencial, que en ese momento era presidente del Tribunal Supremo Electoral, y que prácticamente apadrinó ese que yo considero, y de nuevo es una opinión muy personal, ese robo de las elecciones. Partiendo de esa base, nos encontramos ya con un endeudamiento de los más altos en Latinoamérica, un déficit fiscal consuetudinario, porque ya se hizo costumbre tener presupuestos desfinanciados, y el continuo despilfarro de los fondos públicos. ¿Cuál es tu opinión a esta situación, Roberto? Te entiendo perfectamente con esto de la legitimidad, ¿no? Y creo yo que es de lamentar, yo digo, el suceso, ¿verdad? Y si nos recordamos a las condiciones, pues debemos de realmente poner nuestras barbas en remojo, todos, ¿no? Todos cuestionándonos, sobre todo, creo yo, la institucionalidad que tenemos para sustentar esta democracia en que estamos viviendo. Creo yo que las elecciones pasadas y ya las anteriores, ¿verdad?, venían dando señales de que las instituciones realmente no están tan fortalecidas como lo creemos. Y creo yo que ahí es donde debemos de concentrarnos en este momento, ¿verdad?, y sobre todo favorecer. Y dentro de esto creo yo que el gobierno tiene mucho que ver, desgraciadamente digo yo, porque una de las cosas que debemos de lamentar es que aparentemente este gobierno pues no está muy interesado, el gobierno actual del presidente Sánchez, en fortalecer la institucionalidad democrática. En este caso que tú mencionas de la legitimidad o no legitimidad, que creo que ya
prácticamente pues no viene ni al caso estar discutiendo sobre ello y que tenemos que comprender que en la democracia, aunque sea por un voto, así es, ¿verdad? La democracia. Sí, siempre y cuando sea legítimo. Sí, es decir, entonces ahí entra dentro de lo que el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y que es precisamente lo que creo yo que en esos momentos falló. Y debemos de recordar de todos los problemas que hubieron, de todo lo que se discutió, y que al final creo yo que debemos de estar contentos todos de que la institucionalidad pues por lo menos sostuvo una decisión que al final y al cabo, si estamos de acuerdo o no con ellos, pues creo yo que es algo que el tiempo va a ir tratando de corregir, ¿verdad? Pero lo que sí demostró esa elección es que precisamente tenemos un Tribunal Supremo Electoral que dista mucho, ¿verdad?, de que realmente sea una institución que en un momento de crisis como el que sucedió en ese momento tenga la suficiente capacidad como para poder llevar tranquilidad a la población de que lo que se está haciendo es lo que realmente es y que no quede la duda, así como tú lo acabas de expresar. Con el segundo evento, pues lo que nos queda es la duda, ¿verdad? Porque se abrieron las cajas, surgen nuevas realidades y todo eso lo que va haciendo es deteriorando la institucionalidad democrática y por ende, diría yo, el proceso democrático. Es decir, los salvadoreños cada vez más vamos como perdiendo la esperanza, ¿verdad?, de que este proceso de democratización en que estamos desde hace muchos años, pues realmente va a llegar a ser exitoso. Y como que en estas alturas del juego, ¿verdad?, algunos ya nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y será que nos vamos a revertir, ¿verdad?, y que lo que hemos logrado en cuanto a democracia se entiende y que las elecciones y las votaciones solo son un elemento de la democracia, que si realmente se va a llegar a fortalecer de manera de que no se pueda revertir, que es para mí el momento peligroso en que estamos actualmente. Ahora, me gusta que hayas tocado el tema de la institucionalidad porque es quizás el cáncer que nos está carcomiendo. Y aquí viene de muchos años atrás, no solo de estos últimos dos gobiernos. Lo principal ahorita es ese conflicto de poderes que existe especialmente entre el judicial y el legislativo. El último ejemplo son los 900 millones de dólares que se aprobaron indebidamente de acuerdo al proceso. Cosa que sucedió también en gobiernos anteriores, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahora tenemos a una sala de lo constitucional que ejerce el poder que corresponde con una visión que corresponde. Ahora, a mí sí me preocupa ver y escuchar al presidente de la República en una franca agresión hacia la sala de lo constitucional, porque esto ya es peligroso. Sí, creo que estás tocando uno de los puntos medulares, diría yo, de la coyuntura actual, ¿verdad? Que para mí es, debemos verlo como de los síntomas del problema realmente serio en que estamos y que tiene que ver con la institucionalidad, ¿verdad? Y como tú dices, que viene esta institucionalidad como deteriorándose desde gobiernos anteriores y que comienza con poquito, ¿verdad? Y que cuando comienza por poquito, yo acabo de escribir el jueves pasado en uno de los periódicos un artículo que precisamente se llama "Si siembras vientos cosecharás tormentas", es precisamente en el proceso en que estamos. Y dentro de lo único bueno que podemos, y diríamos no de lo único, pero dentro de lo más importante del proceso de democratización,
Es que a estas alturas del juego, pues yo diría que por una circunstancia especial, ¿verdad?, habíamos logrado o hemos logrado ya que por primera vez exista una sala de lo constitucional verdaderamente independiente, verdaderamente técnica, con personas con una capacidad y una integridad de determinar qué es lo que se debe hacer y qué no es lo que se debe hacer. Y las circunstancias lo que están haciendo es como que echándoles las culpas a ellos de todos los problemas y de todo el desorden institucional en que estamos. Y siendo ellos los únicos que están tratando de ordenarlo, pues parece que el desorden lo que causa es ponerlos a ellos en el banquillo de los acusados. Y dentro de esto, pues debemos de pensar, vea, que no solamente hay que cumplir con la ley, sino que los funcionarios públicos están obligados a velar porque se cumpla. Y dentro de esto cubre a cualquier funcionario público, no solo al presidente de la República, sino a los señores diputados en una asamblea legislativa, a todo personal de la asamblea legislativa, inclusive hasta el más humilde ordenanza de una institución en el que hay que acostumbrarnos a que la ley se tiene que cumplir. Y dentro de esto pues se argumenta, y yo he escuchado opiniones de los diputados con esto de los 900 millones que dicen que no, que sí se hizo legalmente, pero falta ver con solo la intención que se tenía de hacer ese proceso rápidamente, de forma amañada, cuando uno se pone a pensar, bueno, y entonces, ¿de qué depende de que las cosas se hagan bien? Y tenemos que recordarnos que lo importante es que al final que las cosas se hagan bien es del valor de honorabilidad personal de cada funcionario público, de que las cosas se hagan bien, y no que dependa de que si a mí me cachan, ¿no?, y si me dejan, pues lo hago mal, de manera de buscar un beneficio personal. Es esa gravedad de estado en la que estamos, ¿no?, donde los funcionarios públicos no se sienten obligados a demostrar a las personas que confiaron en ellos en el voto, de que por lo menos están actuando de manera sincera con ellos mismos, y ya no tratando de cumplir las leyes, ¿no? Esto es para mí lo grave dentro de este último síntoma que tenemos, que es grave, es decir, en un sistema democrático que el presidente de la República trate de denigrar a la persona de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es algo que realmente deteriora, y que los salvadoreños debemos de darnos cuenta que lo que deteriora es a toda la sociedad, ¿verdad? Porque lo primero que un inversionista va a hacer al momento de invertir para generar empleo se va a cuestionar, ¿verdad? Bueno, ¿y esta democracia que estamos viviendo es duradera? ¿O hay la intención de revertirla? ¿Mi dinero va a estar seguro o mejor me lo llevo a otro lado? O será democracia, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Fíjate que a mí de las cosas que me preocupan no solo es de la sinceridad de la partidocracia, porque yo creo que ya es casi ilusorio pedirla, pero a mí me enerva el cinismo con que actúan. Último ejemplo, poner a Sigfrido Reyes de presidente de Proesa, un individuo que no se ha caracterizado por transparencia, o sea, un individuo que se dedicó a dilapidar fondos del Estado en viajes y lujitos a costa de las arcas de todos los salvadoreños, un individuo que no ha esclarecido el origen de sus fondos para los negocios que ha hecho, y lo ponen a cargo de la institución para promover la inversión. Esto
es el colmo de los colmos, pues, porque no solo es una burla a los salvadoreños, es una burla para los inversionistas que se quieren atraer. Sí, yo creo que la lectura de ese proceso, de esta elección última que tú estás mencionando de Sigfrido Reyes, pues va en ese camino. Es decir, para un inversionista que ve eso, realmente lo que hace es poner el freno, y sobre todo un inversionista extranjero. Pero no hablemos tanto de los extranjeros, hablemos de los salvadoreños. Lo que el inversionista salvadoreño, por pequeño, grande o mediano que sea, pues realmente lo que ve es que las cosas no están bien. Y dentro de eso, pues podemos, ese deterioro de la partidocracia que tú mencionas, lo podemos achacar a eso, pero yo también me pongo a pensar en el deterioro de los valores a niveles personales. Es decir, en este caso, un expresidente de la Asamblea Legislativa que quiere seguir participando dentro de la política, adquiriendo a mayores beneficios del Estado, o sea, de los fondos públicos, cuando ya él cumplió una labor importantísima. Pero que la cumplió mal. Y quiere seguir participando del botín. Sí, pero yo sigo analizando los valores, ¿verdad?, que debiéramos de estar favoreciendo nosotros los votantes, y favoreciendo los valores como persona. Es decir, los funcionarios públicos deberían de comprender, ¿verdad?, que es hasta cierto punto donde ellos pueden beneficiarse y poder participar, pero no es que se vuelva una forma de vivir para toda la vida, ¿verdad?, y que tengo que estar yo recibiendo un salario de por vida y que me vayan dando los puestos que me vayan dando y yo seguir participando. Eso parece como que se pierde de vista en el momento actual, porque como que la actitud que está prevaleciendo es de a mí denme de donde haya, y entonces yo estoy bien. Y pónganme donde hay. Y bueno, eso ya es parte del dicho, ¿verdad? Pero precisamente, entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que el juego político se vuelva un juego de demen para yo dar. Y es precisamente lo que estamos, y que no solo carcome la institucionalidad política del gobierno actual, sino inclusive está sucediendo en los mismos partidos, y no está sucediendo únicamente en el partido FMLN, sino está sucediendo también en el partido Arena. Es decir, tenemos que hacer todos como un alto, ¿verdad?, y realmente empezar a comprender qué es lo que debemos de favorecer y qué es lo que no debemos de favorecer. Y dentro de esto yo siempre he pensado y pienso que no es solo el FMLN el del problema. Sí, no, y los problemas también tenemos que pensar atrás, que Arena es parte del problema, porque su pensamiento de alguna manera en este sentido es similar, ¿verdad? Es decir, la política se ha vuelto un demen para ayudar. Y entonces los que están dispuestos a entrar en ese juego son un número reducido de personas. Pero fíjate que volvemos a los mismos, y entonces estamos creando esa partidocracia que tú estás mencionando. Fíjate que ya se nos acabó el tiempo de este segmento, pero sí le quisiera agregar a ese tu dicho, demen para yo dar. Yo le agregaría una cosa, demen para yo dar lo que me sobra. Porque en el camino se quedan muchas cosas. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, hablábamos fuera de cámara el desperdicio que resultó ser la administración Calderón Sol, que tenía una correlación política bastante favorable,
una correlación económica bastante favorable, un entorno económico mundial bastante favorable. Y sin embargo, no se hizo lo que se necesitaba hacer, y lo poco que se hizo mal, de muchos sentidos de la palabra. A mí me da, si tú ves la situación que existía en El Salvador, la situación económica, cuando Armando Calderón Sol asumió la presidencia, comparado a lo que tenemos ahorita, es un verdadero desastre. O sea, tenemos bajo crecimiento, baja inversión, un descenso en la competitividad de nuestra economía y la falta de confianza que tú ya mencionaste. ¿Cómo crees tú que se pueda revertir esta situación? Bueno, esa es la pregunta del millón. Te la compro. Pero indudablemente que yo diría que en los momentos actuales pasa, vea, por el volver a que el pueblo salvadoreño tenga esperanza. Es decir, uno de los graves problemas en que estamos actualmente es que si tú platicas con la mayoría de personas, ya todos han perdido la esperanza. Es decir, el cambio de pensamiento político entre izquierda y derecha ya ocurrió y no ocurrió nada para la mayoría de las salvadoreñas. Es decir, Arena tuvo su oportunidad, el FMLN ya tuvo su oportunidad y hoy la gente lo que se pregunta, bueno, ¿y hoy qué pues? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro si lo mismo han hecho? Uno más grave que otro, uno peor que el otro, desgraciadamente, y hay que decirlo, el FMLN peor que Arena porque nos tiene mucho más endeudados, el desempleo es ya bastante alto, la inseguridad ha llegado a niveles fuera de casi el control. Y entonces la gente normal y corriente lo que se pregunta, bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Y sobre todo eso es lo que yo creo que estamos llamados a traer, a devolver esa esperanza al pueblo salvadoreño. Es decir, el pueblo salvadoreño inclusive ya lo que dijo, yo mejor me voy. La mayoría de salvadoreños no piensa en quedarse trabajando en su país porque siente que se va a pasar toda su vida y va a seguir igual que como está, sino lo que piensa es en irse del país. Y eso es en el momento grave en que estamos. Entonces, lo primero es que debemos de empezar a revertir ese sentimiento. El país sí tiene esperanza. ¿Y qué es lo que cada uno de nosotros nos toca hacer para devolver esa esperanza? El primer llamado de nuevo es al máximo responsable del país, es al presidente de la República, y que su comportamiento empiece a ser de manera de volver a dar esa esperanza a todos los salvadoreños, no solo a los de su partido, ¿verdad?, sino al resto de personas que no votaron por él. Y siempre recordarse, digo yo, Alfredo, todas las mañanas, si yo solo gané por 6,000 votos, eso es como se debiera de levantar el presidente. ¿Qué voy a hacer, vea, para ganarme la confianza de todos los salvadoreños que no votaron por mí? En la medida en que se empiece a hacer eso, no solo con el presidente, sino con sus ministros, con los diputados actuales, que gracias a Dios, Arena ha llevado una bancada de nuevos diputados con esperanza, que dan esperanza, que hablan de otro modo, que están deseosos de participar. Y eso es lo que hay que favorecer en estos momentos. Hay Arena en estas elecciones, y no es solo por hablar de Arena, pero el FMLN no permitió esa renovación. Presentó una bancada en ese sentido, de crear esperanza, de crear nuevos pensamientos. Y eso es lo que ahorita todos debiéramos de estar favoreciendo, nuevos pensamientos, nuevas ideas, y que realmente empecemos a hacer política de una forma distinta de lo que se ha venido haciendo anteriormente, y con los dos partidos principales, no solamente hablando de solo uno. Ahora,
Yo veo, y no es que me quiera escudar en los países vecinos, pero analicemos lo que está sucediendo con nuestros vecinos, o sea, verdaderas crisis institucionales, o sea, presidencias cuestionadas en Guatemala y en Honduras. En Nicaragua tenés algo peor, o sea, el hecho de que Somoza se queda chiquito comparado a Ortega y sus secuaces, y ya se empieza a destapar la olla de que Ortega se ha quedado con 3.000 millones de dólares de Venezuela, ¿verdad? Que esa bonanza, entre comillas, que decían que estaba generando Nicaragua, es precisamente un botín, ¿verdad? Que ya se les va a terminar. Entonces, esa esperanza de que tú hablas, a mí me da esperanza en el sentido de que no somos el único enfermo, pero sí me da temor de que nos quedemos en esa enfermedad. Sí, si volteamos a ver alrededor, pareciera como que la esperanza se pierde más, ¿no? Es decir, desgraciadamente esa es la realidad. Lo que se está favoreciendo ahorita son estos, el grupo de poder de políticos que llegan al gobierno y lo único que hacen es obtener un beneficio personal y no buscar el beneficio de los demás. Es como un mal que está cubriendo ya prácticamente a todo el mundo, es decir, ya no digamos solo Latinoamérica, solo Centroamérica, sino en el mundo inclusive, ¿verdad? El ser un político, pues como que ya se está volviendo un desprestigio. Entonces, ¿cómo empezar a revertir eso? Es la pregunta. Y no podemos hacer nada con el resto del mundo, lo que podemos hacer aquí es con El Salvador. Nosotros los salvadoreños, ¿qué vamos a hacer? Y dentro de esto, pues, es lo que las personas que de alguna manera, gracias a Dios, tenemos voz. Y podemos empezar a decir las cosas de manera de como deben ser y no como que se quiere que sea en este momento los que están dirigiendo los países. Pues se empiece a dar. Y entonces dentro de esto yo siempre me he puesto a pensar en qué es lo que en El Salvador podemos hacer, ¿vea? Y la primera pasito que a mí se me ocurre es la integración centroamericana. Tenemos, ¿vea?, que como país comprender que como paisito pequeño que somos, ya en el mundo no podemos tener una factibilidad ni en cuanto a competencia, ni en cuanto a productividad, y que debemos buscar alianzas y las alianzas se buscan entre similares, y entonces tenemos que buscar alianzas similares con el resto de los países centroamericanos, con nuestros propios hermanos, que como tú dices, tienen nuestros mismos problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? Y al hablar de integración, siempre he pensado que ese término como que confunde, ¿verdad? Debemos de hablar de libre movilidad de bienes, servicios, personas y capitales. Confunde y asusta. Confunda y asusta. Pero es el problema de hablar con gente inteligente que va más allá de lo que... ese tema lo quiero dejar para el tercer segmento. Bueno. Tú mencionaste algo interesante que a mí me ha dolido desde hace años. Arena ha hecho un intento, gracias a la gente joven y a la gente nueva, de democratizarse. O sea, y yo creo que por ahí debemos comenzar, o sea, no pedirle al adversario, sino que empezar con nosotros mismos. Pero yo ya empecé a escuchar ruidos de la actual dirigencia del COENA a entronizarse en el poder, ¿verdad? Saltándose las trancas del mandato que hizo aquella asamblea que ordenó la democratización y la institucionalidad del partido. Pues yo no sé si tú, pero perteneces a Arena, yo pertenezco a Arena en el exilio,
pero tus simpatías siempre han estado ahí. Y a mí me gustaría conocer tu opinión como ciudadano ajeno a ese conflicto que existe en, digo yo, nuestro partido. Sí, yo soy miembro de Arena, solo miembro. Y miembro incómodo a veces. Pero no es eso de que estoy cerrado a que creo que Arena tiene la verdad todo el tiempo. No, si la democracia es eso. Así es. Es más, yo soy partícipe de que es bueno la alternancia en el poder. Creo yo que el FMLN debió llegar a haber llegado al poder después de 20 años de los acuerdos de paz. Creo que se debía haber favorecido eso y el país estaría no tan polarizado como está ahora. Y eso es precisamente lo que se necesita en los partidos políticos, es decir, los pensamientos que favorecen la democracia, y no que yo, como soy de este partido, yo me tengo que quedar toda la vida en el poder. Pues no, hay que favorecer los distintos pensamientos y hay que favorecer el que las cosas se vayan ventilando y sobre todo el aceptar que a lo mejor yo no tengo la razón. O no he tenido siempre la razón. He tenido siempre la razón y la tiene el otro. Entonces, en ese sentido, yo ahorita nosotros estamos en un gobierno del FMLN, pero yo no le doy toda la culpa al FMLN de la situación en que estamos. Gran parte de la culpa es precisamente, como tú dices, el partido Arena en el pasado y su falta de accionar, su falta de lo que dejó de hacer como partido y como gobierno, que es lo que tú tocabas, ¿verdad? con los gobiernos de Arena anteriores. Y dentro de esto, creo yo que el que tiene una gran responsabilidad para que las cosas comiencen a cambiar es precisamente Arena, el partido Arena, la dirigencia, su dirigencia. ¿Y qué es lo que hay que empezar a cambiar? Es el pensamiento precisamente de cuál debe ser la función de un partido, cuál debe ser la función de sus diputados, cuál debe ser la función de sus correligionarios y cuál debe ser la función de lo que se debe andar buscando en su conjunto. Entonces, tú tienes razón, vea, en que lo primero que hay que hacer es respetarse a uno mismo, como institución. Y si ya hubo un promulgamiento, es precisamente seguir con ese promulgamiento, con esos estatutos, con ese ordenamiento, de manera de que las cosas se vayan favoreciendo. Arena en estos momentos tiene una enorme responsabilidad, bueno, es decir, el hecho de que Arena presente nuevos planteamientos, presente nuevas alternativas, depende de que el país realmente entre en un proceso de cambio o nos quedemos esperando a que a lo mejor el FMLN se equivoque en todo, ¿verdad? Pero de país no vamos a tener nada. Y realmente lo primero que tenemos que poner es el país, es la gente, es el ver cómo le damos trabajo a toda esta población que ha tomado la decisión de mejor irse del país. Y en eso, ¿verdad?, tiene responsabilidad no solamente todos los partidos políticos y sus dirigencias, sino todos los salvadoreños, en qué es lo que tenemos que hacer para realmente encontrar alguna viabilidad a nuestro país. No, y fíjate que en ese sentido yo creo que la responsabilidad de Arena es enorme porque tiene que pasar por ser consecuente con lo que aboga. O sea, aquí ya hemos hablado de la falta de institucionalidad que muchas veces se empezó a violar y a violentar en gobiernos de Arena. Entonces, yo creo que no dejan de tener razón algunos analistas que dicen que el FMLN ha sido un alumno aventajado de Arena. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que a los electores nos están condenando a votar por el menos malo. Y a veces es una pregunta difícil de dirimir,
Entonces, a mí sí me gustaría ver de nuestro lado un esfuerzo sincero por corregir. Y yo participo de eso, Alfredo, y yo creo que el hecho, ¿verdad?, de que Arena haya tenido el éxito que tuvo en estas últimas elecciones, el por qué tiene tantos diputados más que el FMLN, es precisamente porque pudo demostrar la intención de que sus políticos cambien de forma de actuar. Solamente eso bastó para que los salvadoreños le dieran su voto y obtuvieran todos esos diputados que tienen y que sean la fuerza política más importante del país. Pero como que se ganaron los puestos y hoy se entiende a revertir, como tú decías. Y a aferrarse. Y a aferrarse, y entonces solo son los políticos anteriores los que empiezan a tratar de dominar. Un elemento importante dentro de esta renovación es precisamente que se comprenda esto de la dualidad de funciones. No puede ser, dijo Arena, que exista una persona que es a la vez funcionario público y que sea dirigente del partido. Es un conflicto de interés. Y eso es precisamente la lectura que dio la mayoría de salvadoreños y por qué le dio su voto. Revertir esto en estos momentos sería realmente algo negativo para todo el partido. Y Arena en este sentido debe de procesar eso. Pero sobre todo, lo que hay que procesar es de introducir un nuevo pensamiento en toda la dirigencia del partido. Comprender, que la dirigencia lo que tiene que hacer es administrar el partido y no buscar puestos de gobierno. Debería ser una condición sine qua non y sin cuestionamiento de que las personas que dirigen el partido no puedan participar o aspirar ni siquiera en el futuro puestos de gobierno. Desde esa momento tú vas como ordenando las cosas y haciendo que las personas se dediquen a hacer lo que les toca hacer y no hacer lo que están haciendo para obtener algún beneficio personal en el futuro. Esa no me lo estoy inventando yo, esa es la lectura que dio el pueblo salvadoreño que Arena iba haciendo en este proceso y por eso le dio su voto. Y dentro de esto, todos estos nuevos diputados, todos estos nuevos dirigentes tienen una razón de ser. Y si obtuvieron una candidatura como diputados o como concejales municipales o como alcaldes, deben de dedicarse a eso y no estar pretendiendo de nuevo volver a ser dirigentes del partido y por supuesto pensando en que eso puede servirles para un puesto mucho más importante o mucho mejor en el futuro. Es eso de lo que Arena tiene que cuidarse en este momento, creo yo. En el próximo segmento, Roberto, quisiera que retomáramos lo que quedó pendiente. Y creo que es algo que tú conoces muy bien. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, yo de los recuerdos más gratos que tengo de mi paso por el gobierno es haber compartido contigo como presidente de ANEP, muchas gracias, con Jorge Sabla como presidente de FUSADES, una visión común, una visión que pasaba por el fortalecimiento de la institucionalidad, por generar competitividad a través de la competencia, por generar una sociedad de oportunidades a través de proyectos de modernización. Y créeme que a mí
es de los recuerdos más gratos que tengo. Y en ese sentido, tú y Coqui participaron en ese esfuerzo y estoy seguro que sienten la misma frustración de aquellas oportunidades que se tuvieron en los momentos precisos que se tenía que haber hecho y luego se abandonaron por intereses creados, por el negocio de la política, por el temor a lo nuevo. Creo que fue una combinación de todo, Roberto. Sí, y de eso ya, ¿cuántos años? Ya son como 20 años, ¿no? Casi 20 años. Pudiéramos estar ahora realmente con un país completamente distinto del que tenemos. Y como tú dices, realmente, y yo siempre les decía a los dirigentes de los gobiernos anteriores, que el problema no es lo que hacían, porque siempre los argumentos no es que lo estamos haciendo. El problema era lo que no se hizo, lo que dejaron de hacer, que es a lo que tú te estás refiriendo. O lo que se hizo mal también, ¿verdad? O lo que se hizo mal, sí, indudablemente, pero habría que revisar, ¿verdad? Pero sí, es decir, lo que no se hizo y lo que se dejó de hacer, y que en aquel momento era como un momento realmente oportuno para hacerlo. Eso lo tenemos que lamentar. Una de las cosas que se dejó de hacer precisamente es que El Salvador abandonó la idea de Centroamérica. Nos pusimos a pensar que El Salvador solito iba a ser el Japón y el Corea de aquel momento, que iba a despegar de por sí solo, y que precisamente nos deberíamos de haber dado cuenta de que eso no era posible. Y dentro de esto entra el tema que estábamos mencionando, de lo que de aquel momento haber permitido esa libre movilidad de bienes, servicios, personas y capitales, y que ahorita nos tienen como con una camisa de fuerza. Y yo pienso que la camisa de fuerza es inclusive en el campo político, ¿vea? Porque lo que habla de la libre movilidad de personas es que son las personas mismas las que escogen qué gobierno les gusta dentro de los de Centroamérica. Y si lo llevamos a eso, ¿verdad?, de manera de que puedan votar, si yo me voy a ir a vivir a Nicaragua, que pueda votar allá como salvadoreño, porque estoy viviendo en Nicaragua. Y no hay necesidad de que pensar que en esta integración, y que se vuelve, si es una utopía o no, de que vamos a unir gobiernos y vamos a unir instituciones, porque lo que va a crear eso es la libre movilidad de personas. Son las personas mismas, ¿verdad?, las que al final van a ser el motor para que los políticos de los distintos países reaccionen. Es decir, si a mí no me gusta cómo se está manejando la cosa política en El Salvador, y me gusta más, por ejemplo, en Honduras, entonces que yo me pueda ir para allá. Y que en un cierto tiempo pueda inclusive votar por esos gobiernos de Honduras. Y en esa misma medida le quitamos entonces el monopolio a todos los políticos, entiéndase, partidos políticos y gobiernos de turno, de manera de que las personas se vuelven un poco más libres de poder escoger qué nos gusta y qué no nos gusta. Monopolios de políticos y de empresarios, ¿verdad? Y se aplica también a los empresarios, ¿verdad? Porque parte del daño aquí en El Salvador ha sido ocasionado precisamente por el caciquismo empresarial, que no ha querido abrirse a la competencia, que le tiene miedo a la libre movilidad personal de capitales, de bienes y servicios, y que es lo que está arrestando precisamente la integración centroamericana. Indudablemente, creo yo que se aplica a los dos campos, como tú dices. Y dentro de esto, pues para los empresarios nos debiera ser mucho más fácil comprender qué es lo que nos conviene y lo que nos conviene. Es decir, como empresarios tenemos una mayor capacidad de análisis en cuanto a estos temas, y como tú dices, debiera de existir esa visión
sin que realmente llegue a que sea una presión de algún sentido. Desgraciadamente eso no se ha dado, como tú dices. No, y fíjate que han habido casos trágicos, anécdotas, sin mencionar nombres, porque creo que no vale la pena mencionar nombres, pero había una reunión de turismo en Nicaragua, a donde asistieron todos los ministros de turismo de Centroamérica, y El Salvador mandó un emisario muy especial. Y entonces el ministro de turismo, pues estaban hablando de la política de cielos abiertos. El ministro de turismo de Nicaragua le dijo a este enviado muy especial de la administración Calderón Sol, cuando ya exasperado por la obstaculización de una política de cielos abiertos, le dijo, doctor, le dijo, quítese la gorra de Taca y póngase la del Salvador. Yo cuando escuché eso, Roberto, me dio mucha tristeza, porque la verdad que ese es un pequeño ejemplo de lo que nos ha pasado y a veces de cierto punto nos sigue pasando. Aunque yo creo que de las pocas cosas buenas que ha hecho en estos últimos 2 gobiernos es paulatinamente abrir los cielos, la ley de medicamentos, la ley de libre competencia, que son los puntos positivos de estos últimos gobiernos. Lástima que no es suficiente para contrarrestar la enormidad de los puntos negativos. Sí, indudablemente que como tú dices, este es un punto importante. E igual, ¿verdad? Yo siento que, si tú te acuerdas, en aquellos entonces el tema era la globalización, ¿verdad? Es decir, el país debía globalizarse. Y una de las cosas que hay que lamentar es que el país se globalizó en unos sectores, pero no se globalizó en todos, ¿verdad? Y no se globalizó totalmente. Y eso hizo precisamente que unos sectores quedaran totalmente descubiertos. E hizo que muchos empresarios también tuvieran que salirse del negocio y creó quiebras innecesarias. Que si se hubiera abierto todo totalmente, creo yo que el desarrollo que hubiéramos tenido es de otra dimensión. Ahí entran todos esos intereses, ahí entran todas esas miopías que tenemos a veces los empresarios, de que si hubiéramos dejado hacer las cosas como se deberían de haber hecho, pues realmente también estaríamos con un país distinto. A mí una de las cosas que nunca se me va a olvidar, Roberto, fue aquel proyecto del tránsito público, de transporte público. Yo me acuerdo, hace más de 20 años, una vez que fuimos a Chile, estudiamos el metro de Chile. Y empezamos a hablar de eso. Imagínate 20 años después, ¿a dónde estamos con un Citrams de cuestionable diseño, de cuestionable implementación, de cuestionable factibilidad económica para el consumidor salvadoreño? Podemos hablar también del proyecto que esto fue posterior, del proyecto del Puerto de la Unión, haber realizado lo que tú dices de que el Puerto de la Unión sin Honduras y Nicaragua no es nada. O sea, y sin embargo ahí estamos peleándonos por la Isla Conejo, por cuando el Golfo de Fonseca entero debiera de ser un área centroamericana para ese corredor logístico que todos quisiéramos tener en El Salvador, que beneficie a Honduras, que beneficie a Nicaragua, y ya no se diga El Salvador. Tenemos el proyecto del aeropuerto, cuando se iba a concesionar a una compañía de orden mundial. O sea, pero ¿qué es el requisito para concesionar el aeropuerto? Aumentar el tráfico de pasajeros y el tráfico de aviones. Porque acuérdate que un aeropuerto es un centro comercial y es ocupa
o se nutre del tráfico. Pero ¿qué es lo que conllevaba eso? Abrir los cielos. ¿Quién se opuso a eso? Hace más de 20 años. Y ahora lo trágico es de que estos empresarios exitosos en el mundo al revés, ahora los están premiando por el daño que le han hecho a El Salvador. Ya no se diga el enriquecimiento a costillas de El Salvador. Entonces, todas estas cosas, Roberto, cuando tú eras presidente de ANEP y Jorge Sabla era presidente de FUSADES, las queríamos cambiar, sincera y honestamente. Sí, yo creo que el tema del transporte es un tema que no se le ha dado la verdadera importancia, se ha perdido más bien la verdadera importancia que tiene. ¿Vea? Yo creo que tú has mencionado un tema que yo no puedo pasar desapercibido de mencionarlo, como es este tema del CITRAMS, ¿no? Es decir, no hay derecho, ¿vea?, de por qué a los salvadoreños darles un sistema de transporte e invertir tantos millones para darles un sistema de transporte que, aunque hubiera sido exitoso, cosa que no es exitoso, sino que es un fracaso, no le daba y no le facilitaba ni le solucionaba el problema de transporte. Es decir, ni en su concepción, que se hubiera implementado bien, no solucionaba el sistema de transporte como los salvadoreños realmente nos lo merecemos. Y dentro de esto, como tú dices, pues tenemos que hablar del proyecto en que el entonces alcalde estaba promoviendo, y que iba a estar terminado para 1998. El CITRAMS en este momento realmente le ha causado un trauma a la ciudad de San Salvador, a toda la ciudad, que realmente tiene un costo tremendo para todos. No solamente para las personas que se movilizan en él, sino todas las personas de alrededor, todos los otros transportistas. Y este es un tema que ahí continúa, sin buscársele ninguna solución, sin que alguien tenga ni siquiera un planteamiento para corregir. Y vamos a hacer un programa sobre eso. Y creo yo que es un tema que ameritaría eso, es decir, es una crisis realmente seria, y sobre todo para las personas que tienen que transportarse diariamente. No nos olvidemos que los salvadoreños diariamente tienen que ir de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Y que si tan solo le facilitáramos eso, realmente el país podría empezar a tener una nueva juventud, de llegar y transportarse de una manera fácil, cómoda, a buen precio, y que, al contrario a todo el estrés en que realmente pasan la mayoría de salvadoreños, del tenerse que levantar casi en la madrugada, llegar cansado, llegar a lo mejor a pie a veces, y de nuevo de regreso lo mismo. Y no solo es un costo económico, es un costo emocional, es un costo psicológico, pero como te digo, lástima que se nos ha terminado el tiempo, Roberto, se nos han quedado demasiadas cosas en el tintero. Te voy a volver a invitar. Encantado, estamos a la orden. Yo creo que tú sos necesario en estos momentos y espero poderte brindar la oportunidad de que expreses tus ideas. Pues muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todos los televidentes que nos han permitido entrar a sus hogares en esta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.